Bueno, lo que les decía es que voy a ir un poco rápido porque, digamos, todos estos temas dan para hablar infinito, infinito. Y el tema elegido para hoy, para que arranquemos con algo maravilloso como es disfrutar el árbol dentro del paisaje, que es uno de los tantos temas en donde nos aporta belleza. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, pero yo tengo un par de conceptos que creo que es importante que nos queden. Y uno es tener Perdón, en cuenta, Ángela, te interrumpo simplemente para ir viendo y administrando. Tenemos pensado medianamente que la presentación sea de 20 minutos por disertante. Digo, para bien, también manejar el tema de los tiempos y todo bien, eso. estoy viendo el horario, pero cualquier cosa vos me vas diciendo te faltan 5. Perfecto. Bueno, pero hay un par les decía que hay un par de conceptos que quiero que queden. Dentro de ellos, si bien hoy no es el tema de hoy, hablar de los servicios ecosistémicos del árbol y actualmente que se habla del bosque urbano, y entender qué es el bosque urbano y como lo considera en la última sección la FAO, que no es únicamente el árbol viario, o sea, el árbol que encontramos en vereda o en espacios verdes, sino que es la suma de todos los árboles que hay en una ciudad. Los árboles que tenemos en nuestras casas, los árboles que están en los clubes, los árboles que están en los predios privados, eh, todo eso suma a que nuestro medio en el que nos movemos, no hay medio ambiente, es un ambiente solo, sea mejor para nuestra calidad de vida. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el árbol como elemento clave en la adaptación al cambio climático y en la mitigación también, porque hoy en día está reconocido. El arbolado como el elemento vertebrador de lo que se habla en la actualidad, que es la infraestructura verde, que está constituida por todos los espacios verdes que tenemos en las ciudades, sus conexiones a través de los corredores y que es una red, digamos, que tiene que ser diseñada y gestionada con una coherencia. Y ahí la importancia es de cómo se planifica en cada una de las localidades, sean pequeñas, sean grandes, y cómo se integran entre sí en las metrópolis. Eh, y ya que estamos en eso, y que bueno, acá mi amigo Juan es especialista, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos para el 2030 y que hablan de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, yo tomé nada más que uno en donde la relación con el árbol es imprescindible, que el espacio verde y toda la otra vegetación en nuestros ámbitos van a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, hoy está reconocido el valor del árbol, no solo como era antes, que era la sombra, sino en el secuestro de carbono y en la mitigación de las inundaciones. Eh, No va a haber muchos más de estos textos, pero sí tener en cuenta desde nuestro lugar qué importante es la creación de los ecosistemas. O sea, lugares que tienen vegetación y que están arbolados van a ir en contra de esto que genera la influencia del ser humano, que al estar presente y cada vez invadir más los espacios con las urbanizaciones, llega a generar ecosistemas cada vez más simples, con redes tróficas más cortas, en donde cada vez hay menos cantidad de especies, donde se va acortando la biodiversidad. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, cómo actuamos nosotros y cómo, manteniendo la vegetación, respetándola, como debe ser cada una dentro de su ecosistema, podemos mantener, digamos, ese equilibrio. Y vamos a hablar 2 segundos de este término, porque está muy en boga y esta foto de esto es un tilo de verdad, como digo yo, que es, yo defiendo mucho porque la mayoría de las fotos son mías, entonces sé de cada lugar donde las he tomado y este es
de la casa de Victorio Campo en Mar del Plata, me enamoré de este tilo, y me permite hablar de este concepto que es relativamente nuevo en su uso, de ciudades biofílicas y de qué es la biofilia. Que a Paula le importaba mucho que yo hablara de esto, del amor al árbol, que es algo que yo siento sin ni siquiera saber, digamos, de la existencia de este término. Y que este señor, Edward Wilson, define como esa necesidad que tenemos los seres humanos de tener vínculos con otras formas de vida y que la traemos de nuestros ancestros, porque nuestros ancestros, en la evolución el hombre tenía una relación directa con la naturaleza, porque vivía en la naturaleza de la que obviamente formamos parte y somos parte. En algún momento eso se fue desvinculando por las formas de vida que llevamos, porque empezamos a vivir en ciudades cada vez más grandes y más alejadas de la naturaleza, pero que hay una necesidad constante de volver a esa naturaleza, de ese vínculo con los árboles, con los animales, con las plantas, y que eso se manifestó mucho durante la época de la pandemia, no sé si ustedes lo tienen en cuenta. Y de allí es que se trabajó mucho este concepto de Cecil, el del apellido difícil, este holandés que es en el que, digamos, el de soluciones basadas en la naturaleza, es el director y que es una persona maravillosa, la regla de 3, 30, 300, que no es otra cosa, como él lo expresa, de que qué importante sería y necesario tener la posibilidad de ver 3 árboles desde nuestra ventana o desde nuestra casa. Y esto él lo trabajó mucho durante la época de pandemia y desde el aislamiento de la gente, de que haya en la zona donde vivimos, sea en el barrio o en la localidad o en nuestro sector, un 30% de cobertura de canopia o de vegetación dada por los árboles y de que estemos a una distancia de 300 metros de un parque o de un espacio verde. Esa es básicamente la regla, yo gracias a Dios tengo la suerte de cumplirla, porque vivo a 50 metros del Parque Independencia y tengo 3 plátanos maravillosos en la vereda, que nadie los quiere tanto, pero yo los amo. Y la verdad que eso hace a que uno disfrute de esas cosas. Por supuesto, quienes los queremos. Y acá ya no les pongo más texto. Así que podemos empezar a ver algo que a mí me importa mucho, que veamos al árbol todas las funciones que cumple, nada más que desde el paisaje, que quizás son cosas que no hemos valorado en nuestro transcurrir más que verlos y decir qué bello, pero ¿cómo caminaríamos? Por supuesto, esta foto es anterior a la intervención que se hizo últimamente, los que conocen Rosario y Boulevard Oroño, porque fotos actuales tengo, pero a mí la contaminación visual que se generó con la última intervención me parece que es algo que no quiero mostrar. Pero que es un lugar en donde a uno le da ganas de transitar. ¿Y qué me parece importante? Esto de rescatar el paisaje y relacionarlo con la identidad, la historia, el patrimonio de un pueblo y la cultura. O sea, y el árbol tiene que ver con todo eso y está vinculado con todo eso. Y hay que rescatar esos valores. Esta imagen, yo quiero que se fijen bien, es de una localidad muy cercana a Rosario, que es Funes. Yo saqué esta foto en oportunidad que fui para un día del árbol porque me gustaba mucho ver la capilla, es la iglesia, o sea, madre de ellos, de fondo de esta alineación de plátanos. O sea, estamos acá, ya estamos viendo el uso del árbol en el paisaje como alineación en calles amplias, con vereda jardín, como se da acá, en donde se puede utilizar fantásticamente. Y quiero que vean esta otra imagen.
del mismo lugar. ¿Y qué efecto les provoca? O sea, qué importante es conservar, digamos, a los árboles con su dignidad y qué importante es para nosotros visualmente y desde nuestra sensibilidad conservar los árboles con su forma dentro de la copa lo más natural posible. Estas son otras formas de manejar los árboles. Tenemos esa forma como se manejaban esos árboles con una copa en vaso, y la imagen que ustedes ven a la izquierda es la copa natural en una avenida en Francia, de plátanos. Es una de mis especies favoritas. Hay otros lugares en el mundo que lo manejan con lo que se llama poda en marquesina o topiario, pero ese manejo se hace desde que el árbol es, como Le Champs-Élysées, en Francia, se hace desde que el árbol es muy joven y se mantiene con una poda permanente año a año y cada 6 meses, algunas veces dependiendo de las especies, a veces anual, a veces bianual. O sea, no se puede empezar a hacer cuando el árbol ya es adulto. En cambio, otros lugares lo mantienen con la copa natural. Como es, se elige bien la especie de acuerdo al ancho de calle y se maneja con copa natural. Acá vemos ya en veredas normales, esta es una calle que es declarada de valor patrimonial en Rosario, que se conservaban de manera natural. Después tenemos las alineaciones de los espacios verdes. Esto voy a tratar de que vean rápido las distintas opciones que hay en distintos lugares del mundo. Esto es en Dublín, o sea, es una calle a nivel como se está usando ahora. Estas ya son, digamos, esto es Boulevard Oroño, en parte de la calle recreativa, en donde podemos permitir que los árboles tengan una forma mucho más natural. Otro uso que se puede dar dentro del paisaje es en espacios verdes, como enmarcando los ejes en los interiores de los espacios verdes, ya especies de menor porte, no por eso dejan de ser bellísimos. Esto es en Inglaterra. Acá vuelven a ver los plátanos, pero ya enmarcando caminos, son árboles mucho más jóvenes, dentro de canteros, en un parque lineal, en Nueva York. Esto miren qué interesante, porque es una muestra de lo que sería, por un lado, la conservación a escala de los árboles existentes alrededor de monumentos o de edificios tradicionales en Inglaterra, en donde se conservan los árboles existentes como parte del patrimonio. Y por otro lado, se genera una nueva situación, que es esa que ustedes ven de los árboles podados en marquesina, que es una alineación de tilos. Esto es en Inglaterra. O sea, que se puede hacer una combinación. ¿Y qué se logra con esto? Digamos, una funcionalidad en el caso de los árboles nuevos, pero manteniendo la tradición con los árboles que estaban en los edificios patrimoniales. Acá se ve un detalle de esta cortina. Y este es un uso que se adecua más a lo que actualmente tenemos una situación en todos los lugares de urbanización, en donde se hacen cada vez más edificios vidriados, lugares que cada vez se construyen más y en donde es necesario esto de generar intimidad. Entonces, qué importante es, por un lado, generar una pantalla filtro interior-exterior, ya sea de oficinas y demás, con el entorno inmediato, y ahí ven la alineación de árboles y de otras especies, esos son abedules. Acá no funcionan, les aviso, hay que irse muy al sur, porque es una especie que sufre mucho el calor y tiene una vida corta entonces. Y esta es otra pantalla, pero que separa esa urbanización y esas oficinas de la calle. Y con eso que logra, digamos, logra no solo el aislamiento de la visual, sino también del ruido, de la contaminación por partículas, que son todas las funciones que cumple el árbol. Bueno, esto es
digamos, ya es una de las vías navegables en Inglaterra, y esos son plátanos. ¿Cómo cambia esto, digamos, si no estuvieran los árboles? Porque las vistas hacia adentro, que son puestos de comida, circulación de gente, no es agradable, pero la vista con esas copas que caen hacia el agua genera un ambiente tan hermoso, realmente tan agradable, que hace que esa vista sea maravillosa. Entonces jerarquiza ese espacio. En este caso, que es un parque nuevo en Londres, lo que se hace es aislar. Se hizo un parque con toda una serie de barreras de distintos tipos de árboles, arbustos, setos y demás para aislar una zona industrial de un área que es residencial. O sea que miren cómo con vegetación y con árboles se puede generar todo esto, aparte de que un lugar que es súper agradable para estar, para pasear y demás, se puede sectorizar usos, espacios y separar diferentes áreas de una forma agradable y maravillosa. En este otro caso, además de servir de pantalla filtro entre edificaciones y distintas funciones, porque una es una fábrica y un lugar, digamos, eh, donde se acumula material y demás, de lugares de vivienda. Además, el lugar donde están los árboles sirve como lugar de encuentro, un espacio que es básicamente lo que sirven los árboles y los espacios verdes, son de lugares donde la gente sociabiliza. Una universidad en donde todos estos espacios, en donde además verán que los árboles tienen una escala maravillosa, gigantesca. Este es digamos, el quid de esta imagen. En relación a las personas, verán lo que son el tamaño y el porte de los árboles. Sirven de lugares de encuentro, de sociabilización para la gente. Esto es en Chelsea, en Londres, es cuando se hace la exposición anual de flores, y donde se decora toda la zona de Chelsea con distintos arreglos sobre un determinado tema cada año. Y vemos otra vez cómo, aunque sean pequeñas plazas, sirven para estos espacios de encuentro, de venta de productos, de congregación, maravilloso. El edificio de Naciones Unidas, en donde también vemos en el centro de Nueva York cómo, digamos, ellos decoran temporalmente los árboles, pero con respeto. Y en las nuevas urbanizaciones, como además de usar los espacios donde ustedes ven el césped, son la parte de terrazas verdes sobre cocheras, y los otros espacios en donde hay posibilidad de colocar árboles sirven para que todas esas zonas que son de oficinas, la gente, sobre todo mucha gente joven que trabaja en esas oficinas y demás, tengan un lugar donde al mediodía, cuando hacen sus espacios de descanso y demás, tengan donde ir. O sea, cómo la comunidad se reúne en torno a esos espacios, y esos espacios son generados por los árboles y el verde. Le muestro algunos lugares más. Esto es el techo de una estación en Londres, que esto tiene, lo anecdótico es que usaron una misma especie para todo el espacio. Obviamente esas piedras no son piedras naturales, sino que están hechas de un material artificial de muy poco peso, y el hilo de agua es muy superficial. Todo tiene poco peso por el lugar donde está montado, pero usaron secuoyas, son todas secuoyas. Y nos contaba el paisajista que nos llevaba en la recorrida que nunca habían calculado que iban a crecer tanto, entonces ya estaban teniendo algún tipo de conflictos,
porque la velocidad de crecimiento de la secuoya, el peso había aumentado mucho y estaban viendo cómo manejarlo. O sea que no solamente a nosotros se nos escapan a veces los tamaños de los árboles. Quédense tranquilos que pasa en todo el mundo esto. Esto es un mini botánico también sobre una terraza verde, maravilloso porque está hecho por continentes. O sea, tiene grupos de plantas porque representan a cada uno de los continentes. Y esto lo puse porque me pareció maravilloso, que de venir viendo cosas que tenían que ver con lugares repremeditados, pensados, calculados y maravillosos, nos encontramos con este gomero, que me recuerdo que le saqué una foto desde arriba de un colectivo en Colombia, en donde como en un árbol, en el medio de un lugar así, daba cobijo y posibilidad de que hubiera un taller, un bar, varias viviendas, otro comercio, o sea, como debajo de un árbol sucedían todas estas cosas. Es maravilloso, digamos, las posibilidades infinitas que da. Nadie me va a negar que ha visto en internet las fotos famosas donde están todas las ovejas alineadas debajo de un árbol. Bueno, acá esto es un olmo en Funes, un día que nos reuníamos por el Día del Árbol, que ni siquiera este olmo pobre no tenía prácticamente hojas. Y todas las familias que habían ido, ustedes las ven, todas sentaditas debajo de la sombra hasta de las ramas. O sea, qué importante es la presencia de los árboles. Qué Angelita, importante. perdón, estaríamos en tiempo, digo, como para ir viendo después, te queda un montón, pero estaríamos unos 5 minutos. No importa, pero bueno, acá tienen tratamientos, o sea, bosque natural versus tratamiento topiario para que vean algunas cosas más lindas. Acá sí me voy a detener 5 minutos porque nosotros estamos rodeados de urbanizaciones. Es uno de los problemas en Rosario y en la zona de influencia. De nuevos barrios, loteos, 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 loteos. Bueno, para si hay algún urbanizador que vea esto. Esto es cómo se trabaja en otros lugares del mundo. Primero se muestra en los renders que están en la misma construcción cómo va a ser el paisaje futuro. Y luego los árboles que se plantan se separan, o sea, se hace en paralelo la construcción y la parte vegetal, pero la parte donde están los árboles y la carpeta está como ustedes ven, que se ve perfectamente, separado y protegido. No se puede querer tener árboles en un lugar en donde pasan los camiones, la motoniveladora, la gente, los materiales de construcción, porque los árboles son seres vivos, y son los seres vivos más grandes, más longevos y más maravillosos del organismos vivos que hay que proteger y cuidar. Entonces, hay formas, y son los elementos estructurantes de un paisaje, son los que forman las paredes, son los que forman el techo, son los que arman el paisaje. Entonces, en función de eso, y como además son los únicos elementos que cambian con las estaciones todos los años y que siguen creciendo, y que además son una escultura viva y que forman, digamos, el marco de algunas esculturas, no le voy a nombrar en qué lugares, forman parte de esculturas en algunos lugares del mundo, esto es en Londres. Hay que tomar esto del paisaje prestado. Hay gente que se va a vivir hoy por hoy, compra en lugares que tienen arboledas maravillosas y después como tiene que hacer, perdónenme, pero es la realidad, como tienen que hacer la pileta y le da sombra o le vuelan las hojitas, no solo sacan los árboles de ellos, sino que le quieren sacar los árboles al vecino. En vez de aprovechar lo que es el paisaje prestado, ver los árboles del vecino. Este es un lugar en Londres en donde querían sacar toda una alineación de plátanos que se habían plantado en memoria de los muertos por el bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. Era toda una alineación de plátanos y hubo una movilización de todos los vecinos de esa zona para evitar que eso se lograra hacer y que digamos que eso se vendiera y que se hiciera
todo un complejo de viviendas. Los árboles ellos los tienen presentes en otras culturas, también en los lugares de reposo definitivo, y son el asiento de la vida, de la fauna, de la avifauna, de alimentación, y tienen valores ornamentales, ya sea por las hojas, ya sea por las cortezas, miren si no son bellos, por los fustes, por sus troncos, por sus floraciones. Esto es en Sudáfrica, no es en Argentina. Es una planta parecida al tilo y esas son las fructificaciones. Es el árbol de los pañuelos. Por lo que sería el canopeo, las ramas, esta es un haya roja, un fagus selvática. Y estos son nuestros árboles del humedal. Esto es acá enfrente en la isla. Y acá cierro. Debemos pensar si queremos conservar la trama de la vida y que los árboles acompañen nuestro recorrido. Y volé. Muchas gracias. Gracias por el paso fugaz de las diapositivas, Angelita. La verdad que interesante, aparte las imágenes por sí solas hablan de la importancia, ¿no? De estos. Hace poco tuve la posibilidad de intervenir en una sentencia que hablaba de individuos y gracias a Dios me resultó algo llamativo de ver en una sentencia judicial hablar de individuos cuando se hablaba de los árboles. Para vos debe ser muy habitual, pero imagínate que para nosotros no. Así que bueno, me puse muy contento de verlo y quería compartirlo. Bueno, para no demorar Juan demasiado. Manuel, Sí, si me permitís, por les favor. recuerdo a los asistentes, bueno, nuestro moderador, Juan Manuel, ya escribió en el chat que pueden escribir allí sus preguntas, me imagino que deben tener muchas, y con los que vienen ahora también. Así, al finalizar este mini foro, le podemos ir respondiendo con nuestros disertantes. Gracias. Bueno, y para no demorar, le vamos a dar la palabra, la intervención a Mariana, ¿sí? A Mariana Magalí Jorrat, de Rotary Club San Cristóbal. Mariana es ingeniera agrónoma, es recibida en la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza de la Universidad Nacional del Litoral y queremos escucharla. Así que bienvenida Mariana, no sé si nos escuchas bien. Hola, buenas noches. Yo escucho bien, no sé ustedes. Ahí está, perfecto. Bienvenida. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Tengo un power para compartir. A ver si Comparta nomás, a ver si te sale. deja. No sé si lo ven bien. Y se está viendo la pantalla negra, ¿no? No sé si vos lo ves. A ver. Yo lo veo por eso. Es que me llama la atención. Yo puedo dejarlo para allá. A ver. Si no, sacalo y volverlo a poner. Claro, a ver si. Bueno, vamos a probar. Sí, se ve. No, yo no lo estoy viendo, no sé si el resto lo ve. No, no lo podemos ver todavía. A ver si con esta... Ando con dos computadoras porque tengo problemas con la compu. No sé. Ahí Ahora sí apareció. se ve. ¿Ahora qué Una se parte ve? se ve. ¿Se ve? Ahora lo vemos. Ahora sí, A ahora ver. sí.
Bueno, buenísimo. Disculpen. Perfecto. No hay Bueno, yo problema. quería comentarles un poco sobre qué plantar, dónde plantar y cómo plantar. Bueno, unos conceptos también al inicio es que, bueno, y cuestiones importantes a tener en cuenta, que cuando hablamos de un árbol y más dentro de lo que es una ciudad, una localidad, siempre tenemos que tener en cuenta varias cosas. Nuestro objetivo en primera instancia y después el árbol. Imaginarnos el árbol siempre en su mayor potencial, dentro de 5, 10 principal. Después, mi objetivo pueden ser muchos. Puedo querer sombra, reparo del viento. Hay mucha gente que es fanática de las aves y le gusta atraer de determinadas especies. Bueno, hay especies de árboles que atraen aves. Embellecer el lugar, ya sea por la floración, por las hojas, los colores en otoño, en invierno o en verano. Tener frutos, hay personas que les gusta obtener las frutas de los árboles y tenerlas en su casa. Algunos tienen objetivos que van más allá de eso y tienen que ver con unos beneficios ecosistémicos. Pueden ser lugares donde son propensos a inundaciones o a acumular agua, entonces, bueno, aquellas especies que infiltren mayor cantidad de agua. Bueno, otros quieren plantar un árbol, pero no quieren tener problemas con las raíces o con los cables o con los peatones. Bueno, entonces son todas cosas que yo tengo que tener en claro a la hora de decidir y escoger un árbol. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, es un plan. Bueno, yo hablo por la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe nos exige a cada localidad tener un plan de arbolado público, es un plan integral. Y bueno, nosotros cuando nos referimos a las veredas o a espacios públicos, siempre debemos contactarnos con ellos para, bueno, en el caso de que tengan darle continuidad y que nos den asesoramiento. ¿Qué plantar? Bueno, yo siempre digo que hay que observar, ser un observador del espacio que nos rodea a la hora de tomar este tipo de decisiones. Yo siempre me inclino por lo que son las especies nativas. Hay muy lindas especies exóticas y que debemos de pronto incorporar en nuestro arbolado o en nuestro parque. Pero bueno, yo soy fanática de las nativas y no me voy a detener mucho en eso porque sé que hay un disertante que va a tratar sobre especies nativas. Pero bueno, tengo acá unos ítems de por qué yo considero que los nativos hay que darle mayor importancia. Los beneficios de los árboles lo tienen todos los árboles, pero bueno, que los nativos se adaptan mejor al medio, tener menos mantenimiento, propensos a menos enfermedades, contribuyen a la biodiversidad local, para mí eso es fundamental. Bueno, están mejores preparados para los impactos, principalmente por las adaptaciones que el árbol ya fue teniendo a lo largo de la historia en ese sitio. ¿Dónde plantar? Bueno, acá, repito lo anterior, siempre hay que, cuando yo decido dónde plantar, tengo que ver el espacio que yo tengo disponible, el sitio, pero siempre pensando en el árbol a medida que va creciendo y cuando llega a su tamaño adulto, a su mayor tamaño. El espacio disponible, el espacio de la cazuela, los servicios que hay, pueden ser servicios de línea eléctrica, si es de media tensión, alta tensión, preensamblado.
los desagües, cloacas, red de gas. Bueno, todas esas cosas son las que yo tengo que observar y conocer del sitio para decidir dónde plantar. Distancia, es muy importante conocer la distancia a una vereda, a la calle, si hay cunetas en las calles que son de tierra. Bueno, son cuestiones que yo debo conocer para poder decidir dónde planto. El ancho de vereda es una cuestión fundamental. No, para nada. El ancho de vereda va a ser algo fundamental a tener en cuenta, porque tanto el tamaño de la copa como de la raíz me van a estar influyendo en el medio. Entonces yo, al decidir un árbol por el ancho de vereda y el tamaño del árbol, me estoy anticipando a lo que podrán llegar a ser problemas si yo no tengo esto en cuenta. Consideramos una vereda chica, una vereda que tiene menos de 2,5 metros. Y bueno, yo acá mencioné árboles nativos para lo que es la región de San Cristóbal. Yo soy de San Cristóbal, estamos al norte de Santa Fe. Son nativos de Argentina, no necesariamente nosotros correspondemos a la región del Espinal, no todas las que voy a mencionar son nativas del Espinal, pero sí de Argentina y se han adaptado perfectamente a esta región. Bueno, como nativo mencioné la tusca, la cinacina, el guaram. Estas especies que yo menciono están disponibles, se encuentran disponibles, que es muy importante. Cuando yo decido un árbol, que después tenga acceso a ese árbol, y más cuando me refiero a planes para una comuna o para un municipio, estoy hablando de cuando tengo que adquirir, generalmente son muchas cantidades. Entonces, saber que puedo contar con estas especies y estas cantidades. Para la provincia de Santa Fe, hay una red de viveros provinciales que hace principal hincapié en lo que es árboles nativos, pero bueno, también cuentan con árboles exóticos. Exóticos, bueno, mencioné el crespón, a la pezuña de vaca y el limpiatubo, si bien puede tener un comportamiento arbustivo, también con poda de formación y de mantenimiento, podemos lograr que tenga un comportamiento más arbóreo. Bueno, acá en las imágenes se pueden observar el crespón, las pezuñas, la cinacina. Nosotros en nuestra localidad todavía no es tan común ver árboles nativos, pero es a los que apuntamos dentro del municipio. Veredas medianas, hasta los 3,5 metros. Y acá, bueno, mencioné el aromito, el lapacho amarillo, carnaval. Ya el aromito y el lapacho amarillo son especies que estamos tal vez más acostumbrados a ver. En el norte de la provincia hay localidades donde se ha forestado con estas especies y realmente es muy bello el momento de floración. Y bueno, después el fresno y la catalpa. El fresno es una de las especies que en la provincia se han utilizado mucho para lo que es arbolado público. Nosotros, por ejemplo, en nuestra localidad tenemos aproximadamente el 70% del arbolado con fresno. Hoy es una complicación porque si bien tiene un rápido crecimiento, es muy propenso a enfermedades en nuestra región, en San Cristóbal. Entonces hoy tenemos muchos problemas con eso porque encontramos con árboles que se enferman con facilidad, que tienen muchos parásitos. Y después, en un ancho de vereda un poco más grande, 3,5 metros, nosotros acá podemos tener veredas de hasta 6,5 metros. Ya podemos pensar, sí, en árboles mucho más grandes.
Siempre árbol grande, árbol chico, vereda chica. Y también evitar los árboles que les gusta mucho el agua, como pueden ser los sauces, porque van a ser árboles que van a estar buscando el agua, si bien no es un árbol que está recomendado para veredas, bueno, pero se suele plantar, acá hay muchos, bueno, son árboles que buscan el agua, por lo tanto van hacia desagües y después tenemos problemas con las viviendas. Bueno, lo que es ancho de vereda grande, mencionamos árboles más grandes, el ceibo, jacarandá y lapacho rosado como nativos. El lapacho rosado sí es muy común, de crecimiento de moderado a rápido en la zona. Tenemos, bueno, el jacarandá, y bueno, yo mencioné el chivato. El chivato es un árbol muy grande, que si bien está recomendado para veredas, la envergadura que alcanza es muy amplia, también lo podemos pensar para parques. Bueno, el liquidámbar, otro árbol exótico muy lindo y que se ha comenzado a utilizar en los últimos años para lo que es arbolado público. Bueno, acá un pequeño repaso de cuando plantar, qué tengo que tener en cuenta, las características de la copa y la raíz del árbol, cómo se adapta esa especie al ambiente, generalmente lo voy a saber observando, relación ancho-vereda, no solo el ancho de la vereda, pero no solo de la vereda, sino del cantero o la cazuela que le vamos a dar al árbol, principalmente para evitar problemas futuros. Cuando yo tengo un cantero o una cazuela más grande, voy a tener menos problemas con las veredas, entonces va a ser una alternativa. Y que no lo había mencionado antes, pero me parece importante, el distanciamiento entre los árboles. Cuando yo tengo árboles más chicos, el distanciamiento entre ellos puede ser menor, pero a medida que el tamaño del árbol adulto va siendo cada vez más grande, el distanciamiento entre árboles debe ser mayor. Pensando en esto, si yo tengo un árbol que de adulto va a tener una copa de 15 de diámetro, 20 de diámetro, yo tengo que tener esa guía para saber cuál va a ser la distancia que yo tengo que tener entre árbol y árbol. ¿Y cómo plantar? Bueno, primero tengo que ver qué selecciono, qué planta selecciono. Tengo que tener en cuenta plantas sanas para contar con menos mantenimiento, un solo tronco y asegurarme, ¿no?, que la planta llegue adulta sin mayores inconvenientes. Tiempo. Un solo tronco es muy importante cuando yo estoy hablando de veredas, que las ramas comiencen al 1,5 metros, 2 metros. Esto me va a evitar a mí después mayores problemas con el cruce peatonal, autos, si es una zona donde pasan colectivos. Entonces yo ya voy levantando la copa, y si bien es un árbol que va a llevar a mantenimiento y tal vez algo de formación cuando yo hago la poda, va a ser menos el trabajo si planto un árbol pequeño. Después pongo los de raíces voluminosas. Lo ideal es que las raíces no estén enruladas, y yo me puedo encontrar con esta situación. Me puedo encontrar que compro un árbol y tiene la raíz desnuda. Cuando se hace este tipo de compra, tengo que tener en cuenta que el árbol debe ser inmediatamente puesto en su sitio definitivo, tengo que regarlo con abundante agua, y generalmente que se haga en los meses que el árbol sufra menos estrés, generalmente pueden ser en primavera o en otoño. Este tipo de pan de tierra es porque hay viveros donde los árboles los crían en el suelo y luego se extraen para llevarse a su lugar definitivo. También al haber recorte de raíz,
debe haber un recorte de lo que es la parte aérea de las ramas. Suele ser brusco, depende de la cantidad de raíz que va a ser dañada. Y el otro, que es el ideal, el del medio, es cuando el árbol viene en maceta. Generalmente la raíz va a sufrir menos, porque va a tener menos roturas, va a tener un estrés, porque yo lo estoy cambiando de hábitat, pero va a ser menor. ¿Y cómo plantar? Bueno, lo primero que voy a hacer en el suelo va a ser el pozo. El pozo tiene que ser mayor, aproximadamente 3 veces mayor al pan de tierra con el que cuenta el árbol, tanto en profundidad como en el ancho, y lo ideal es ir abonando, completar el pozo con tierra abonada. Al principio, cuando se completa antes de poner el árbol, se puede pisonar para que el árbol, luego de que se le riegue, no baje de nivel. Bueno, luego colocar el árbol. Siempre tengo que tener en cuenta que estar a la altura del piso. Los árboles en el cuello o en la corona tienen células que están adaptadas a tolerar enfermedades que pueden ocasionarse en la raíz, anegamiento. Entonces es recomendable que eso esté a la altura del suelo. Luego rellenamos con tierra abonada. Generalmente, si son árboles nativos adaptados a ese suelo, no es necesario tampoco agregar tanta tierra abonada, pero si lo estoy haciendo en una ciudad, esos suelos ya están muy alterados por estar en el medio urbano, así que lo ideal va a ser realizarlo con abono. Y después completar también a la línea del suelo y regar con abundante agua. Esos serían los pasos para que la plantación se lleve a cabo de una manera exitosa. Además necesitamos poner tutor. Podemos usar un solo soporte, 2, 3 o hasta 4, depende de los recursos que tengamos. Y siempre lo recomendado es que esté a una distancia del tronco principal del árbol y que este se haga de una manera suelta, o sea que a medida que el árbol vaya creciendo no se vea dañado por este soporte. Bueno, además de que debe tener una constante revisión para evitar principalmente estrangulamiento del árbol. Y también tener en cuenta el ataque de plagas. Nosotros acá es muy común el ataque de hormigas, entonces lo debemos controlar constantemente para que estas no alteren el normal crecimiento del árbol. Bueno, yo creo que para ir terminando, armé esto, que hay que entender que los árboles son parte de nuestra infraestructura, la infraestructura verde de la ciudad, forman parte de nuestro ambiente, y que todos los vecinos, las instituciones, debemos trabajar en conjunto con las comunas y con los municipios para poder trabajar de manera integral y que se hagan las cosas como corresponden para poder obtener al máximo los beneficios que los árboles nos pueden brindar en un ambiente, ¿no? Bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias, Mariana, gracias por ajustarte al horario, la verdad que es muy interesante y da para conversar muchísimo. Y la idea es que estos grupos virtuosos que se van formando no se agoten en esto, sino que quedemos en contacto para proyectos futuros. Así que seguramente seguiremos trabajando en conjunto. A continuación le vamos a dar intervención a Mirta. Mirta Raquel Anchorena Cabral es comunicadora, docente, educadora ambiental, es integrante del Rotary Club de Paysandú, que lo vemos
ahí en esa hermosa mesa que nos está acompañando hoy. Y bueno, estamos a la escucha de una comunicadora ambiental. En la era de la comunicación creo que es fundamental contar con todos los profesionales de las diversas ramas, así que Mirta, te escuchamos. Bienvenidos, muchas gracias. Y también me acompaña Miguel Ripa. Le íbamos a hacer después la intervención a él, por eso la presentación a él. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias por estar. Le voy a pedir a Paula, si es posible. Creo que hace eco. Hace eco, hace eco. Hace eco, sí. Capaz que tienen otro audio abierto, hay otro micrófono abierto ahí en sala. Bueno, nosotros tomamos esta propuesta desde... A ver ahí, ¿suena mejor? Sí. Bueno, volvemos entonces. Las gracias a todos y a todas por estar hoy acá en esto tan importante que han presentado desde su comité ambiental, de poder conectar con la importancia del arbolado en el ornato público. Y nosotros lo hemos tomado desde una mirada autóctona, ¿verdad? Por la importancia que consideramos que sostiene esto de lo autóctono. Les contamos que estamos desde Paysandú, que es una de las ciudades más importantes de la República Oriental del Uruguay, ciudad que está, bueno, ¿cómo sale, gente? ¿Sale bien el sonido? ¿Sí? Sí, Porque sí. parecía que retumbaba demasiado. Bueno, es la Quizás a lo capital mejor, del departamento homónimo por estar a la orilla este sobre la margen del río Uruguay. Uruguay, que viene de ese vocablo guaranítico tan hermoso que si lo desglosamos significa uru, pájaros, urúa, lugar, perdón, caracol, gua, lugar y río. Entonces, también desde esa conexión con todo lo que es nuestra identidad. Es una ciudad que dista a 378 kilómetros aproximadamente de nuestra capital, la ciudad de Montevideo, y bueno, hace a orilla vecina de la ciudad de Colón, en la provincia de Entre Ríos, en la República Argentina. Nosotros, bueno, desde nuestro lugar y desde nuestra ciudad tenemos un ambiente, un telón ambiental, el cual ofrece algunos árboles autóctonos, pero nosotros apuntamos a promover una mayor plantación en nuestro ornato público de lo que es las plantaciones autóctonas. De hecho, hoy Miguel trajo de su casa una ramita que, por supuesto, pidiéndole permiso, porque no olvidemos, como lo dijo Ángela, muy bien dicho hoy, primero que nada tenemos que comprender que estamos tratando con seres vivos, que tienen un ciclo de vida, que tienen sus necesidades. Entonces, bueno, pidiéndole permiso Miguel a su señora y también a este hermoso árbol, trajo para decorar aquí con nosotros una ramita de espinillo, que es uno de los, exacto, acacia que podemos encontrar en algunas de las veredas nuestras. La próxima, por favor, Paula, si eres tan amable.
Algunas de las especies también que podemos encontrar es alguna oreja de timbó, alguna pitanga. Ayúdame, Miguel, que vos tenés mucha experiencia en esto también. No, no se trata de experiencia, simplemente a veces la memoria no nos juega un buen papel. Exacto, Pero podemos tener algarrobo, exacto, el palo borracho. el palo borracho, el aguacate. El castaño, eso El desempeña un castaño. papel importante. Pero ya les digo que nosotros apuntamos la próxima, Paulita, apuntamos a, bueno, promover de alguna manera, y que se convierta como en una práctica fundamental para nosotros, desde ese lugar, promover la sostenibilidad en la biodiversidad, la calidad de vida con las comunidades. Apuntamos a crear espacios más saludables, más atractivos. Muy importante, todo lo que veníamos escuchando, Miguel me decía, uy, es como lo que vamos a decir nosotros, porque en realidad, independientemente de que sean autóctonos o exóticos, muchos tienen como esa base, ¿no?, de crear espacios más saludables, más atractivos. Y bueno, desde lo autóctono buscamos que sea por ahí también más equilibrados con la naturaleza y desde ese lugar de identidad que nosotros apuntamos. Bueno, aquí hay Perdón, algunas Mirta, razones que te nosotros interrumpo. buscamos Mirta, y consideramos que están buenas para promover el arbolado autóctono en el ornato público. Mirta, ¿escuchás? Una de las primeras perdón. cosas que nosotros buscamos y vimos como... Porque están hablando y no lo estamos escuchando. ¿No? No, perdón, Mirta, te interrumpo porque no quería dejar, discúlpame la desprolijidad, pero no quería dejar de decir que quien te acompaña es Miguel Ripa Fan, ¿sí? Porque pensábamos que después iba a tener una intervención y como que están haciendo juntos, así que Miguel, que te está acompañando en este momento, ¿sí? Es vicepresidente del Rotary Club de Paysandú, ¿sí? Management en previsión social y docente de enseñanza secundaria y técnica en Paysandú. Y actualmente desempeña el rol en imagen pública y medio ambiente. Simplemente para no dejar que la referencia que vos estabas haciendo para que el auditorio sepa que quien te acompaña es Miguel. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Disculpas por la intervención. Bueno, continuando un poquito, entonces decíamos que una de las razones, porque es muy infinito, ¿verdad? Esto, entonces tuvimos que, bueno, resumirlo, y algunas de las razones para promover desde nosotros el arbolado autóctono en el ornato público, lo primero que pensamos es la facilidad que tienen en adaptación al entorno, ¿verdad, Miguel? Correcto. De alguna manera consideramos que son muy capaces de soportar condiciones, muchas veces condiciones climáticas, ¿verdad? A veces en ocasiones muy extremas. Para nosotros las plantas autóctonas son como muy la base de todos los ecosistemas. Y también alguna de las cosas que hemos como pensado es que en realidad no hay árboles como para las veredas. En realidad todos los árboles o las plantas nacieron en ambientes naturales. Después nosotros, como muy bien lo ha explicado anteriormente Mariana, le vamos dando como esa adaptación, yo había puesto una palabra acá, cuando nosotros las domesticamos de acuerdo a esas medidas que también las explicó Mariana anteriormente, para que nosotros, bueno, podamos beneficiarnos de todas esas condiciones que ellas tienen al adaptarse, como por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos en la importancia de priorizar esa plantación de lo autóctono es cómo ellas tienen la capacidad de aportar a la biodiversidad, cómo hacen la importancia de adaptarse a los lugares con algunos cauces o algunas corrientes de agua, sobre todo cuando estamos en zonas costeras, todo lo que puede llegar a ser esa mayor adaptabilidad al clima, ¿verdad?
y por supuesto la eficiencia que ellas tienen en ese cuidado en cuanto a cómo se conectan con los cursos de agua. Por supuesto que también tenemos en cuenta que por lo menos, no sé, Miguel, si pensás lo mismo, pero que nosotros desde nuestra ciudad aún tenemos muchísimo para seguir estudiando, para seguir capacitándonos y para seguir, es como que está en construcción el ornato público y sobre todo desde la parte autóctona. Que es lo que nos interesa y nos convoca en el momento. Exacto. Después otro de las razones por las que nosotros creemos que es interesante promover el arbolado autóctono es la conservación de la biodiversidad. ¿Querés aportar algo, Miguel, tú? Bueno, en primer lugar quiero saludar a todos quienes me acompañan y debo decir que considero personalmente brillante la locución de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, el caso de Ángela, el caso de Mirta, De Mariana. de Mariana. Y es muy poco lo que me queda por decir, dado que fue tan ilustrativo y tan expresivo lo que plantearon, pero sí siempre adaptándolo a nuestro medio, tenemos cosas que agregar porque son cosas que tenemos que fomentar, insistir y luchar por eso. Es decir, cuando nosotros hablamos de ornamento público, el árbol autóctono por sobre todas las cosas, en el ornamento público, tratamos de alguna manera describir qué es lo que es nuestra identidad nacional y qué es lo que nos representa en todo momento. Es decir, cuál es nuestra flora, en qué características tiene, en qué consiste y en qué parte podemos implantarla de alguna forma donde conformen una armonía que pueda servir tanto para la expansión de grupos sociales como para la transformación de la naturaleza y que nos pueda servir para distintos fines. Pero también lo que no debemos de perder de vista es que felizmente tenemos una cantidad de especies autóctonas que son muy bellas. Inclusive hay algunas que hay que citarlas porque en este momento no podemos dejar de nombrar, por ejemplo, el brucuyá. El brucuyá, por ejemplo, es la flor que representa a nuestro departamento. Ahí está atrás de... Está justamente en la presentación y fue... La pasionaria azul. Pasionaria azul. Tiene su leyenda también, que no me voy a extender diciéndola, pero es la leyenda de Anaí, de la luchadora Anaí, que fallece, donde muere en una hoguera. Ahí es donde nace justamente el brucuyá, y en honor a esa sangre derramada por todos los indígenas que luchaban por eso, los indomables, es que surge el árbol de brucuyá. Pero no lo cito solo por la leyenda ni por su estética, sino que también hay que citarlo porque forma parte de nuestra galería de bosques que conforman los afluentes del río Uruguay, el propio río Uruguay, y se destaca su belleza entre ellos mismos. Por eso pretendemos rescatarlo de alguna forma y promover la plantación de ellos. Exacto. También volviendo a lo que hoy hablábamos, de que consideramos que las plantas autóctonas son como la base de todos los ecosistemas, dado que ellas han como, bueno, evolucionado. Estas plantas han ido evolucionando en el correr de los milenios y con ellas todo su hábitat. O sea, los organismos que las rodean también han ido evolucionando y han ido evolucionando para brindar comida a muchísimas especies, para que muchas especies encuentren refugio. Y dependen de esas plantas autóctonas especiales. Hay como un complejo tapiz de vidas interdependientes que se conectan
dentro de esas plantas autóctonas para construir ricos sistemas. Entonces, nosotros creemos que sin la base de estas preciosas interrelaciones de plantas, los cimientos de los ecosistemas sanos como que se deteriorarían, se debilitan. Y otra de las cosas que nos parece también importante es, bueno, la importancia de sostener la biodiversidad, y esto es muy importante desde el lugar de plantarlo autóctono. Otro de los ítems que tenemos nosotros que hemos pensado que es importante el promover desde una educación ambiental, porque también consideramos que es muy importante el educar desde un lugar, ya desde pequeños, poder como, bueno, buscar estrategias, buscar herramientas para que de pequeños se tenga ese conocimiento, ¿no? Educar y comprometer a la Exacto. actividad. Que el ciudadano se vea comprometido y entonces ahí podemos lograr llegar a un final al cual aspiramos, ¿no? Exacto, porque el promover esto también implica que tengamos que hacer una tarea y una labor con el vecino, ¿verdad? Y de alguna forma entonces lograr ese compromiso que dice Miguel de todo lo que implica el plantar un árbol, porque como muy bien lo dijeron Ángela y como también lo dijo Mariana, y eso implica un compromiso de cuidados, requieren todos requieren necesidades diferentes, los suelos son diferentes, las formas de cuidado son diferentes, entonces es muy importante comprender el equilibrio que se sostiene se debe de sostener entre la planta y el ser humano, ¿verdad? Por eso la importancia de la educación. Otro de los puntos que nosotros vemos como interesante de tener flora autóctona es la atracción de fauna, porque la otra diapo, por favor, ¿hay alguna otra diapo ya? Bien. Porque los árboles autóctonos brindan, aparte de todo lo que estamos escuchando, otros importantes servicios ambientales, ¿verdad? Porque brindan, lo decíamos recién, alimento, brindan refugio para insectos, para aves, para mariposas, para abejas. ¿Cómo? Regulan el clima. Exacto, recuperan parte del paisaje originario, contribuyen de alguna manera a diferentes procesos que van más allá de la belleza, muchas veces ornamental, ¿verdad? No la cambiaron. No importa. Entonces resultan para nosotros ser sumamente eficientes en la utilización de los recursos disponibles que muchas veces se presentan. Recordemos que cada flor tiene una conexión directa con el polinizador específico que se presente, ¿verdad? O sea, para la mariposa, para la abeja, para el colibrí, para las moscas, para en algunos lugares como más selváticos, quizás algún murciélago que puede ser también desde un lugar ya mamífero, y comprender el equilibrio que se genera muchas veces y que se sostienen entre las especies al consumirse unos a otros, ¿verdad? Hablemos de lo que podemos entender como control biológico, ¿sí? En cuanto a la belleza del lugar, por ejemplo, en nuestro medio encontramos la abundancia de acacias grandes, el caso de Plaza Acuña, que producen sombra, que son refugio de estudiantes, que pasamos continuamente y vemos estudiantes jugando bajo su sombra. Son el espacio verde que muchas veces psicológicamente y físicamente ayudan a personas que se sientan a su sombra. Y otra de las plazas que también cuenta con acacias de gran porte, de 25 metros de altura, por ejemplo, la Plaza Lavalleja. Después,
volvemos a lo que al principio dijiste, Mirta, sobre que necesitamos más variedad y que se cumpla el ordenamiento de las veredas, de la vía Que es pública. lo que hablaba un poco Mariana hoy desde ese lugar de tener en cuenta muchas veces la especie a plantar con las condiciones de las medidas de la vereda, el tipo de suelo, ¿verdad? Las raíces. Exacto. Y en relación a eso que tú estabas hablando, que nos salteamos un punto porque nos fuimos al embellecimiento e identidad local, ¿verdad? Pero lo que hablabas en relación a la plaza Acuña de Figueroa, creo yo que esos árboles crean como un sentido de pertenencia al lugar y a las personas, ¿verdad? Porque muchas veces ustedes saben que incluso un árbol puede llegar a ser responsable de que un lugar lleve el nombre, ¿no? Como el sauce, el pinar, debe de pasarles también en sus lugares, digamos, ¿no? Dentro de ese lugar, de ese ítem de embellecimiento y de todo lo que es relacionado a la identidad cultural, cómo contribuyen a la construcción de un futuro sostenible y cuidadoso de ese patrimonio ambiental, ¿verdad? Y también, por supuesto, que son responsables de embellecer con sus colores, como hoy muy bien las compañeras anteriormente lo mostraban en esas hermosas diapositivas, lo colorido que puede llegar a resultar un paisaje con diferente flora autóctona y los aromas que pueden llegar a ser responsables los árboles desde ese lugar, ¿verdad? Y todo lo que puede llegar a generar para un grupo de personas y a su vez para el mismo lugar, que a veces, de no tener esa flora, podría llegar a convertirse en un lugar abandonado. Correcto. Y de alguna forma, al tener eso, embellece, invita a que los vecinos se acerquen a ese lugar. Otro de los puntos que no nos querías agregar algo más, Miguel, perdón. Sí, antes que cambies, porque hablamos en el momento de identidad, yo me quería referir de que a pesar de ser un país chico nuestro, de corazón grande, siempre digo, tenemos distintas regiones que identifican a los pobladores de la región. Pero no es solo a la gente que identifican, también los árboles que ahí habitan. Nosotros tenemos, por ejemplo, un símbolo emblemático en el departamento de Rocha, que es la Butia capitata, que figura la palmera que es más pequeña que la que nosotros tenemos acá en Paysandú, que es la Butia Yatay, y que es la que marcó el camino del éxodo del pueblo oriental. Pero esta es la que me refería, la Butia capitata, es de un tamaño más pequeño. Y tiene su belleza también. Les vuelvo a repetir que integra el escudo del departamento. Ya es un tipo de identidad que tenemos. Como nosotros tenemos así la flor de Brucuyá, como tenemos el ceibo, que es la flor nacional, igual que la República Argentina, que fue declarado flor nacional en 1929. Esto sería... No sé si logran verla. En la última está. En la última está también, sí. Bueno, ahora que nos salteamos hoy la importancia del arbolado autóctono en lo que es el ahorro de recursos, ¿verdad? O sea, nos están ayudando a cuidar el medio ambiente de una manera que se puede convertir en una... Si nosotros hacemos plantaciones de una manera estratégica, pueden llegar a convertirse en grandes aliados para poder reducir muchísimas cosas, como por ejemplo la absorción el dióxido de carbono. Podemos llegar... Exacto. Podemos llegar también a lograr dentro de esas infraestructuras verdes
una gran protección, si están, vuelvo a repetir, desde un lugar estratégicamente pensado, ¿verdad? Pueden proteger del frío, pueden proteger del viento, pueden protegernos del calor, o sea, El acústico. lo sonido. acústico también, por supuesto. ¿Y por qué? Porque a lo que hoy hablaba y exponía en un momento Ángela, la gran urbanización, la gran cantidad, el gran crecimiento de las ciudades, lo que genera esas islas de calor, la importancia entonces de poder nosotros comprender cuánto nos cambiaría si nosotros apostamos a plantar árboles desde el lugar nuestro, que lo vemos desde un lugar autóctono, cómo nos facilitaría y cómo nos ayudaría a lograr lugares más frescos, ¿no? Convengamos en que está comprobado de que una determinada cantidad de árboles pueden llegar a generar muchísimos grados menos de un lugar donde sintamos muchísimo calor, ¿verdad? Entonces, de alguna manera permiten que se reduzca el consumo de energía en cuanto a los usos de aparatos. No sé si querés agregar algo más. Bueno, refrescan y así, entonces, nos quedan 5 minutos. ¿Cómo se fue, por favor? Y bueno, y también la importancia de lo que hacen en relación a la erosión de los suelos. Tenemos otro que es de lo que nosotros pensamos que es importante para seguir plantando, tener arbolado autóctono, es la mitigación del cambio climático. Para eso creemos que los árboles son unos grandes aliados, porque, bueno, como decíamos recién, nos ayudan a contener, absorber y almacenar grandes cantidades de dióxido de carbono, uno de los principales gases que nosotros sabemos que son del efecto invernadero y que, bueno, lo que hacen es un poco la responsabilidad del cambio, del calentamiento global. Y aparte de eso, pensamos que también brindan eso, alimento, refugio para los insectos y para las aves, recuperan gran parte de lo que es el paisaje originario, cuidan la erosión del viento y del agua, hacen más lentas las corrientes, a veces frente a las posibles inundaciones. Nosotros aquí tenemos, como ustedes saben, muchas veces y últimamente estamos teniendo como más frecuentes el tema de las inundaciones, entonces también es importante tener como, bueno, esa importancia, esa idea de buscar estrategias y herramientas, y qué mejor que sea desde plantaciones, que sea desde el rescate desde algunas áreas como son los humedales, que son muy buenos reguladores de tormentas y de inundaciones. Y bueno, un poco por ahí, o sea, convengamos que un árbol puede llegar a generar en realidad muchísimo beneficio para nosotros. Así que desde acá, ¿hay alguna otra diapo como para ir cerrando, Pau? No sé cómo estamos de tiempo. Paula no está. Paula se fue. Sí, está Paula, Pero está no Paula. importa. O sea, De todas maneras, si ya pueden ir cerrando, la idea estaría bien. es como... No, no la escucho. Hay silencio. Se silenció. Había silenciar yo. Esa es la última diapositiva que me aparece, no Bien, tengo más. perfecto. Estoy, Pero no están importa, excelentes. quedarían dos, creo que quedan dos, Pau, para ver, pero bueno, capaz que no. Sí, no sé, capaz que no cargó lo suficiente. Pero nosotros, bueno, apuntamos a eso, a poder de alguna manera promocionar, promover
y, y apuntar al ornato público autóctono como forma sostenible y responsable para eso, para embellecer los espacios públicos, para seguir promoviendo la importancia de la biodiversidad, de la integración armoniosa en la naturaleza, de los entornos urbanos y también rurales, porque apuntamos también como a comprometer e involucrar, puntualmente esto está desde el ornato público, pero nosotros también como de alguna manera, bueno, a proyectarnos desde un lugar en el que podamos abarcar otras áreas también. Y bueno, nada más, muchas gracias y un abrazo enorme. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias. Le vamos a dar un aplauso virtual a todos nuestros disertantes. Y bueno, Miguel también con su compañera ahí estuvieron maravillosos contando esto del ornato. Tenemos una pregunta ahí en el chat, en realidad dos, que son para Mariana, me parece. Santiago pregunta, ¿hay metodología para que las raíces vayan más profundas y no sean superficiales, dado que invaden cañerías de desagüe o levantan parte de la vereda? No sé, Mariana, si estás por ahí. Paulita, ¿vos viste si Mariana está? Ahí la estoy buscando a ver si está o no está. Va a Bueno, y aparecer. la otra Antes me tomo pregunta, un ratito para decir la- algo nada más, porque la dale. verdad que vuelvo a repetir que maravillada con todos los disertantes que han participado, sumamente agradecida porque todos tuvieron una predisposición hermosa y lo increíble que estamos de distintas provincias, estamos de distintas ciudades, estamos de distintos distritos que nos dividen, estamos de distintos países, pero tenemos una casa en común que es una. Y hoy creo que hemos aprendido cosas maravillosas para poder llevarnos y poder, bueno, aportar a cada uno de los clubes, porque seguro todos ahora estamos viendo el tema de los árboles, así que nada, decir eso. Gracias, gracias enorme a Ángela, a Marianita, a Jorge, a Mirta, porque, a Jorge no, perdón, veo el nombre Jorge, a Miguel, porque realmente estuvieron maravillosos. Así que gracias, gracias. Y no la veo a Marianita ahora, a ver, la vamos a seguir buscando, a ver si está. O si alguien más Bueno, quiere a lo contestar, a lo mejor, mejor puede contestar Mirta, puede contestar Ángela. Ángela claro, pide la exacto. mano. A Yo ver, quería, ya que está, no tengo problema en contestar, pero a ver, quería Ángela. decirle una cosa a Mirta y a Miguel con respecto a lo de que ellos trataron del tema de flora autóctona, que el primer libro que me llegó a mí de flora indígena fue del Uruguay. Flora indígena del Uruguay, de Ross, Muñoz y Craco, que es un libro que le recomiendo a todo el mundo. Yo hace más de 20 años que lo tengo y ya va por la tercera edición. Es un libro para tener, porque es un libro que compartimos. Es uruguayo, pero compartimos vegetación con la Argentina. Es un libro que les recomiendo a todos porque es maravillosa. La gráfica que tiene, chicos, es maravillosa porque tenemos el ceibo, el ibirapitá, la butia, la pasiflora, muchas de las especies que ustedes mostraron las fotos, la caliandra, que es el plumerillo rojo. Es una obra de arte ese libro, es conciso, concreto, tiene las fichas en inglés, en español y no sé si no están en francés también, es hermoso. Bueno, quería decirles eso porque pensaba cuando ellos iban hablando sobre el tema. Qué Y lindo. Gracias, Ángela. Gracias, qué lindo. Gracias, Ángela. Bueno, hay uno de los asistentes, Juan Carlos Barré, de Rotary Club Cañada de Gómez, que pide la Sí, palabra. Sí, Juan Carlos. sí, buenas tardes, buenas noches, perdón, buenas tardes a todos, un gusto escucharlo, buenas noches, no sé por qué estoy en la tarde. Bueno, les digo, nosotros hace el 2020, en plena pandemia, arrancamos después de casi 20 años otra vez con el tema de arbolado. Estamos trabajando con una agrupación y escuchaba mucho, muy atento a lo que están diciendo. Lo tenemos en la práctica, ya llevamos más de 500 árboles hechos en todos estos años. Estamos haciendo mayormente de un vivero propio que tienen estos chicos, todo lo que es autóctono.
por supuesto en nuestra zona también tenemos árboles también propios. Otra de las que estamos también plantando es lo que es el freno rojo. Comprometemos al vecino a que lo rieguen, las plazas lo mismo, o sea, como si fuera un padrinazgo, y la verdad que da resultado. Así que es sumar un poco a lo que los disertantes estuvieron diciendo, que se puede, que es importante, que toman conciencia, y realmente es maravilloso la forma que cuidan el árbol y cómo está sano. O sea, da gusto eso. Era agregar algo que nosotros ya lo tenemos en práctica a lo teórico y funciona. El compromiso del vecino es fundamental. Era eso. Gracias por el aporte, Juan Carlos. Bueno, tenemos a Liliana. No sé si hay alguna inquietud más. Ángela, si querías responder algo, y si no, le damos la palabra a la gobernadora Liliana Alberto para que haga el cierre junto a Paulita, y debemos agradecer que también estuvo el gobernador propuesto, Lucio Marani, pero tuvo que retirarse. Así que, Liliana, Anita, nos perdón podés que te despedir. corte. Sí, Ezio está sí, pidiendo la Lionel. palabra. Bueno, si es breve, Ezio, adelante. ¿Alguna pregunta, Ezio? Está silenciado. Está muteado, Ezio. Bueno, entonces mientras lo resuelve, le podemos dar la palabra a Liliana, que seguramente está preparando alguna reunión en su recorrido de las visitas. Lili. Bueno, Anita, muchísimas gracias a vos también por estar en la conducción, y a todo el subcomité de medio ambiente. Me pareció una charla muy positiva para que todos tomemos conciencia de la importancia de los árboles y de cómo tenemos que no es solo plantar un árbol, sino que antes hay que ver qué vamos a plantar, por qué y quién lo va a cuidar. Así que le agradezco enormemente a todos los disertantes y a todo el equipo que hacen posible estas charlas que llevan a la concientización de los que hoy estuvimos presentes, pero que también nos compromete a difundir esta idea para que todos los clubes y los miembros de los clubes rotarios tomen conciencia de la importancia de plantar un árbol. Así que muchas gracias a todos por su colaboración. Gracias, Liliana, gracias por acompañarnos siempre. Bueno, agradecemos también a Lucas Riestra, que es de Venezuela, que ha estado presente durante toda esta disertación. Paula, ¿cómo considerás que esto continúa? Dime tú. Bueno, a mí me interesaría, si Ángela tiene un ratito, que ella le interesaba contestar. Hay 2 preguntitas en el chat para que nadie se vaya con esas dudas. Ahí está. También, por supuesto, Mirta, quien quiera contestar, las preguntas sean, bueno, en cuanto a las raíces, y también que hay que tener en cuenta el momento de la poda, porque también sabemos que en esta época todos están pensando en la poda, así que para que no se vayan con eso. Si hay respuestas y alguien Ángela, ¿te animás? Yo te la tiro. Yo estoy también. Ezio ya se desmutió, así que después me gustaría que pregunte lo que Está quiera, Mariana. Ahora estoy. A ver, Ezio, si es una pregunta y es breve, adelante. Bueno, a mí me parece que la ciudad es una obra de arte colectivo. Es un enfoque sistémico que combina el medio físico construido, proyectual a través del tiempo y la historia, el medio físico natural y el medio social. Y me parece que la planificación urbana requiere de porcentajes que establezcan la verdadera sostenibilidad urbana. Entonces me parecería que hablar de caducas y de perennifolias, etcétera, en el armado estructural de una ciudad es fundamental y decisivo. Por eso la cantidad de hojas productivas que producen en la canopia, en la fronda, los árboles,
son fundamentales y decisivas para tener porcentajes sustentables producidos por la cantidad de hojas. Además, lo nativo y lo exótico pueden convivir. Cuando el exótico convive, tiene parámetros ambientales de producción, ¿cierto? De transformar el monóxido en oxígeno puro. Y esas realidades deben estudiarse. Además, la escala de gradientes, fundamental y decisiva. La escala de gradientes indica que ningún árbol debe competir con el otro, con el sol, con el agua, con la lluvia, etcétera, para que cada uno se desarrolle en plenitud. Como informaron con anterioridad, la máxima plenitud del árbol establece dónde coloco el otro árbol más próximo, más cercano, más lejos, etcétera. Las islas verdes. Ya vamos a conversar, me parece que da para mucho más en la planificación urbana. De acuerdo, la estructura urbana. Gracias. Gracias por el aporte. Me parece que vi a Mariana por ahí que se había presentado. Ay, Bien. Mariana, bueno, me parece que quedó una pregunta por ahí. Evacuamos esa pregunta y nos vamos despidiendo. ¿Les Bueno, parece? dale. Era una pregunta sobre poda. Habían Era una consultado. pregunta, ahí la busco. Dice si hay metodología, no sé si está respondida esta, porque estuve mirando si había otra, para que las raíces vayan más profundas y no sean superficiales, dado que invaden cañerías de desagüe o levantan parte de la vereda. Y la otra es si hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta en el momento de la poda, pero creo que esa ya Paulita ya la dijo. Bueno, en cuanto a las raíces, lo ideal es siempre, bueno, primero tener en cuenta especies que no requieran de tanta agua para evitar que busquen esas cañerías, si bien obviamente todos los árboles requieren de agua, hay algunos que la requieren en mayor volumen, entonces evitar esos árboles. Eso en cuanto a las cañerías. En cuanto a veredas, lo ideal es, bueno, hay árboles de que por sí, por ejemplo, el ficus, el lapacho, bueno, el ficus en mayor cantidad, el lapacho en menor cantidad, son árboles que tienden a tener un poquito de raíces más superficiales. Entonces, cuando plantamos o evitamos, bueno, el ficus no es un árbol recomendado para veredas por su tamaño y por sus características, pero lo ideal es siempre manejarlo con el tamaño de cazuela. Si yo tengo una cazuela o un cantero más grande, la rotura que ese árbol me puede llegar a ocasionar es mucho menor. Después, a veces cuando el árbol ya está implantado y me doy cuenta que está generando algún tipo de daño, lo que se puede hacer es considerar la poda de raíz para evitar que continúe el daño, frenarlo. Esas serían las principales consideraciones. De acuerdo, Mariana, muchas gracias y agradecemos a todos los asistentes, los que han podido estar hasta el final. Esta disertación está grabada, así que después la iremos compartiendo. Y recuerden que este subcomité está a disposición de todo el distrito. Para cualquier consulta que necesiten, se pueden comunicar a los contactos que se ha pasado en su momento en el manual del distrito. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto estar con tan linda gente. Que pasen buenas noches. Chao, hasta luego. Bueno, adiós. Gracias, que pasen lindo. Pablo, igualmente. Un gusto. Adiós. Hasta luego. Gracias a los disertantes, a los profesionales que nos dieron su tiempo. Juan Manuel, el moderador.